El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez. Probablemente tú has estado escuchando una y otra vez que Dios nos está llamando a volvernos a Él. Y quizás surgen algunas preguntas que varios me han hecho, cuando menos en los grupos de casa se han hecho la pregunta que ¿cómo se ve un avivamiento? O cómo se ve cuando una iglesia en una forma práctica se empieza a volver al Señor. El domingo pasado hablábamos de volvernos al Señor. Pero ¿cómo se ve esto en una forma práctica? Algunas características que ya hemos mencionado aquí en estas reuniones previas de avivamiento que ocurre en las iglesias cuando Dios las empieza a visitar o a despertar. Hemos dicho que hay conversiones. Es una característica, una señal, que hay arrepentimiento, que las naciones enteras, los pueblos enteros se vuelven a Él. Alex y el pastor Carlos nos han traído repetidas veces esta imagen, es que la iglesia vuelve a ser restaurada al diseño original de la iglesia. Es decir, nuestra ilustración ha sido la iglesia de hechos. Volver al original, ¿en qué? Volver al original en el evangelismo, restauración en nuestra comunión. Cuando hay un avivamiento, hay un despertar, un anhelo fresco por la palabra de Dios. Sentimos un amor renovado, una pasión por Dios. Todo esto ocurre en los avivamientos. En un avivamiento Dios comienza a despertar cristianos que estaban adormecidos o que estaban sin deseo del Señor. En un avivamiento, alguien lo definió, es gente saturada de la presencia de Dios. Se despierta nuevamente un fuerte sentir por la presencia de Dios. Y una característica que veremos esta mañana es que en un avivamiento retornamos a nuestras prioridades principales. Y nuestra prioridad es que retornamos y ponemos a Jesús, al Señor y a sus propósitos en el centro de nuestras vidas. Y estaremos estudiando esta mañana un libro de 2 capítulos en la Biblia que se encuentra en el Antiguo Testamento, y el título para este mensaje es ¿Cómo se ve una iglesia que Dios está despertando? ¿Cómo se ve? ¿Cómo nos viéramos nosotros como iglesia cuando Dios comience a hacer esta obra de despertarnos? Y el libro que estaremos estudiando es el libro del profeta Ageo. El libro del profeta Ageo se encuentra al final casi del Antiguo Testamento. Si no sabes a dónde está, si nos estás visitando, llega a la mitad de tu Biblia en el Nuevo Testamento, Mateo, y retrocede 3 libros. Malaquías, Zacarías, Ageo. Ahí estaremos estudiando y vamos a leer el capítulo 1, versículos 1 al 11 para iniciar. ¿Estamos listos, hermanos? ¿Ya encontraron a Ageo? Ageo, capítulo 1, versículo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y al sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, este pueblo dice: no ha llegado el tiempo de que la casa del Señor sea reedificada. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo: ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Sembráis mucho, pero recogéis poco. Coméis,
pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Así dice el Señor de los ejércitos: considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. En este libro es importante que entendamos el contexto histórico, porque con el contexto histórico que vamos a entender por qué Ageo, el profeta Ageo, le está escribiendo este mensaje o le está haciendo este llamado al pueblo del Señor. Este libro fue escrito por el profeta Ageo, cuyo nombre significa festival o fiesta. Y la fecha de este libro es bien importante cuando fue escrita, dado lo que dice ahí, que fue en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el día primero del mes. Esto se ha fechado en la fecha 520 años antes de Cristo. Y cuando fue 520 años antes de Cristo, es tan específica la fecha, fue un 29 de agosto, que el Señor le dio esta palabra a Ageo y él profetizó. Y quizás a algunos de ustedes no les gusta la historia y dicen: ¿para qué nos está dando estas fechas? Es importante. ¿Por qué les estoy dando esta fecha? Previo a este año 520, 70 años previo a el pueblo de Israel había sido llevado cautivo a Babilonia. Y las razones del cautiverio eran que Dios estaba disciplinando al pueblo de Israel. Y lo estaba disciplinando amorosamente, ya que dice la palabra de Dios que les envió profetas, les envió palabra una y otra vez. Y dice que el pueblo de Israel hacía escarnio de los profetas. Llegó tanto el pecado de Israel que llegaron a poner la imagen del mismo dios pagano Baal dentro del templo. Y entonces la ira del Señor contra la idolatría, la disciplina santa, aunque hemos estado viendo que Dios ama a su pueblo, llegó al punto de decir: ya no tengo más remedio. Y el único remedio que tengo es disciplinarlos amorosamente y enviarlos a Babilonia. Y llegó el babilonio bajo el imperio del rey Nabucodonosor y los llevó cautivos. Fue una destrucción tremenda, dice en versículos Jeremías, en Lamentaciones. Lamentaciones se llama así porque es el profeta Jeremías lamentándose por la destrucción que hubo en Jerusalén. Dice que quemaron sus ciudades, que a los jóvenes los llevaron presos. Dice la tradición, no dice ningún versículo de la Biblia, que aún mesaron sus barbas, les agarraron de sus barbas, los desnudaron, abusaron de las mujeres. Fue tremendo el cautiverio. Pero en estos días que hemos estado buscando avivamiento, también había una profecía por el profeta Jeremías que decía: cuando se cumplan 70 años en Jerusalén, yo despertaré a mi pueblo y los enviaré de nuevo aquí a Jerusalén para que sean reedificados. Porque yo sé los planes que tengo para mi pueblo, planes de bien y no de mal. La disciplina, aunque fue dolorosa, fue un plan de bien del Señor para su pueblo. Y pasaron 70 años y lo más triste de todo el cautiverio fue la destrucción del templo. Este templo que estaba construido por el rey Salomón era un templo esplendoroso por el oro, por todo lo que tenía, pero lo más hermoso de ese templo era que la presencia de Dios estaba allí. Hasta que ellos dieron la espalda al Señor y Dios apartó su presencia. El profeta Ezequiel dice que vio cómo la gloria de Dios se apartó del templo. Entonces no había templo, no había gloria del Señor en Jerusalén. Y estaban cautivos. Pero en el Señor levantó
al rey Ciro de Persia en el año 538 y se cumplió la profecía y los envió de nuevo a Jerusalén para reedificar el templo. Entonces tú dices, ¿para qué me estás dando todo este contexto de este libro? Porque si el rey Ciro los mandó en el año 538 y este libro lo escribe en el 520, habían pasado ya 18 años que habían llegado a la tierra, a Jerusalén, y no habían hecho nada. Llegaron a reconstruir el templo y se acomodaron en sus casas. Y por eso escribe el profeta Ageo, y de eso vamos a estar hablando en esta hora. ¿Cuál es el llamado? Mira, he dividido este mensaje, el propósito y tema del libro, si estás tomando notas, es llamar a Zorobabel, que era el gobernante, a Josué, que era el sumo sacerdote, y a todo el pueblo a reconstruir el templo del Señor. Ese es el propósito y tema del libro. Y Dios promete su presencia y su gloria que retornará a ese templo. Entonces hemos dividido este texto en tres cosas sencillas para que se te queden en tu mente y las medites en tu casa. Primero veremos cuál es el llamado que Dios le hizo al pueblo. ¿Cuál es el llamado que Dios le hizo al pueblo? Luego, ¿cuál fue la respuesta del pueblo a ese llamado? Y por último, veremos la promesa que el Señor hace cuando respondemos. O podríamos decir la respuesta del Señor. El llamado del Señor, la respuesta del Señor, del pueblo y la respuesta del Señor. Miremos el llamado del Señor. ¿Cuál crees que era el llamado que Dios les hacía directamente a ellos? Era el arrepentimiento. Los llamaba a arrepentirse. Y hemos estado hablando del arrepentimiento en estos días. Pero este pasaje histórico nos ilustra cómo se ve el arrepentimiento. ¿Qué quería Dios de ellos? El arrepentimiento en el pueblo de Israel estaban siendo llamados a dos cosas básicamente. Ellos tenían que arrepentirse de haber dejado el propósito por el cual llegaron a Jerusalén. Y luego tenían que arrepentirse de haber cambiado sus prioridades. Miremos lo primero, versículo 2 de Ageo 1, dice, así dice el Señor de los ejércitos. Este pueblo dice, no ha llegado el tiempo que la casa del Señor sea reedificada. Ellos usaban esta palabra, no ha llegado el tiempo, estamos cómodos. Cuando ellos llegaron con un propósito específico, y el propósito específico era, vayan y reconstruyan el templo. Mira nomás para reforzar esto, Esdras 1, versículos 2 y 3 dice, así dice Ciro, rey de Persia. Ciro no era creyente, Ciro era el rey de Persia. El Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y Él me ha designado para que le edifique una casa en Jerusalén que está en Judá. El propósito era claro. El propósito era vayan a su tierra y reconstruyan. Vayan a su tierra y edifiquen ese templo de ese Dios que ustedes dicen que adoran. Habían pasado 18 años y no se estaba dando el propósito. Una de las cosas que nosotros somos llamados a hacer para que haya un avivamiento en medio nuestro es que debemos de arrepentirnos de haber dejado el propósito por el cual Dios nos ha creado. El propósito por el cual Dios nos está llamando. Dice el Catecismo de Westminster que el propósito fundamental del hombre es vivir para la gloria de Dios, disfrutar de Dios y glorificarlo a Él en todo lo que hacemos. Cuando tu vida y mi vida, yo me quiero poner de ejemplo en esto, cuando mi vida no está viviendo para la gloria de Dios, estoy errando al propósito por el cual Él me creó. Y para que Dios nos visite en avivamiento, y tú te estás preguntando de qué cosas me tengo que arrepentir, una de ellas podría ser, Señor, vuélveme a tu propósito.
El propósito para ese pueblo específicamente era reconstruir el templo. ¿Qué sería ese propósito? ¿Cómo se viera ese propósito en estos tiempos? Bueno, la palabra de Dios dice que el templo físico, no estamos hablando de venir a edificar esta iglesia. No estamos hablando de que cuando vuelves al propósito de Dios vengas a trabajar a la iglesia, aunque está implícito. Pero sí podemos decir que tú y yo somos los templos del Espíritu Santo y la iglesia es el templo del Dios viviente. Lo que podemos sacar de esta historia bíblica es que Dios nos mandó en el propósito a edificar el templo y Dios te está llamando a ti y me está llamando a mí a ponerlo a Él en el centro del propósito de Dios y edificar su iglesia. Colaborar en edificar su iglesia. Y más que su iglesia física, tú como parte de la iglesia. Mira este texto de Primera de Pedro, ilustra bien esto que quiero decir. Pedro como que tenía esta imagen en mente de la iglesia siendo edificada como un templo. Primera de Pedro 2, versículo 1. Por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Y viniendo a Él como una piedra viva, desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios. Mira, esta está la clave aquí en el verso 5. También vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice que la iglesia también tiene que ser edificado, cada uno de nosotros como piedras vivas, como sacerdocio santo. ¿Cómo se ve esta edificación en lo práctico? Porque yo te puedo decir, es necesario que vuelvas al propósito de edificar la iglesia. Mira, ese texto de Pedro nos deja ver algunas cosas. Nos dice que podemos edificar la iglesia o edificarnos en el Señor, número uno, creciendo en santidad por medio de su palabra. Ya que dice el texto, desechando todo pecado, toda malicia, todo engaño, desear como niños recién nacidos la palabra del Señor. Una de las formas que nos edificamos es por medio de exponernos a la palabra, de todas las formas que tú y yo nos podamos exponer. Diario decía, nuestra reunión, nuestro grupo de casa, esas son oportunidades para ir a ser edificados en la palabra del Señor. ¿Cómo podría verse esto que el Señor le llama al profeta Ageo, de decir, ve y edifica, vuelve al propósito? Bueno, en mi vida, dice ahí Pedro, que tú y yo debemos devolvernos a la palabra de Dios. Y no solo venir por cumplir un devocional o cumplir una lectura, sino desearla como niños recién nacidos. Es triste que este viernes comentábamos en los grupos de casa de cuánta distracción hay en la hora en la que se está sirviendo la palabra de Dios. Muchos hermanos batallan con decir, el pecado es mío, me dicen, porque yo me distraigo fácilmente, pero siempre hay alguien que está con el teléfono, siempre hay alguien que está durmiéndose o comiendo. Hermanos, no me estés escuchando a mí. Venimos a exponernos delante de la santa palabra de Dios. Si tú menosprecias tu grupo de casa, dices, no, pues siempre son los mismos hermanos, ¿y qué voy a escuchar? Esa es nuestra segunda reunión entre semana. Así somos edificados. Si tú menosprecias tu lectura diaria, ¿cómo somos edificados? Luego dice Pedro que somos edificados unos con otros en una comunión santa. Dice que desechemos toda malicia, desechemos todo engaño y seamos edificados juntos como piedras vivas. Tú y yo somos parte de esa edificación santa de la iglesia y yo no puedo menospreciar la comunión. No existe un cristiano que crece solo. Miren, una de las áreas en donde más
santificas es en la comunión. En donde más creces como templo del Señor es en la comunión. En tu grupo de casa, allí es donde tu carácter es formado a veces. En los ministerios que tú trabajas con la hermana que quizás no tenga tu misma forma de ver tu mismo punto de vista, en el ministerio de niños, en el equipo de alabanza, en el equipo de sonido, en los estacionamientos, ahí eres formado. No existe tal cosa como que yo me voy a congregar solo. Dios quiere que nos edifiquemos. Dice Pedro también que siendo edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo. También somos edificados cuando nuestra vida es una vida de adoración. Ya que los sacerdotes eran los encargados de levantar ofrendas, ahora dice que todos nosotros somos llamados sacerdocio santo. Cuando venimos aquí no venimos a escuchar el grupo musical, no venimos a ver al grupo musical, ni siquiera venimos a ver cómo cantan otros. Venimos a tener una experiencia de adoración para crecer en ello. Pero hablábamos con los pastores y me decían, la adoración es más que cantar. La adoración es tu vida diaria. Si quieres ver una imagen de adoración, sería Romanos 12, que dice: presentaos vosotros mismos como templos, como ofrendas ante Dios. Tu adoración es en tu trabajo, tu adoración es con tu fidelidad en tus finanzas, tu adoración es con tu vida. Entonces el primer llamado que Dios nos hace es a ser edificados, a volver al propósito. Arrepiéntete si no estás viviendo el propósito por el cual fuiste creado. Y el propósito en este pasaje nos ilustra es: edifica la iglesia. También Pedro nos deja ver más adelante en el versículo 9, primera de Pedro 2:9 dice: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. También somos edificados, también edificamos la casa del Señor, anunciando las virtudes del Señor, llevando la palabra a otras naciones, llevando el evangelio a los que no lo conocen. Hemos estado queriendo ver todo esto para que acontezca un avivamiento, y este mensaje tal vez tenga que mencionar cosas bien prácticas. ¿Cómo se ve esto, pues? ¿Cómo se ve volver al propósito de Dios? Crece en la palabra, crece en comunión, crece en adoración, anuncia las virtudes de Cristo, y así vas a estar volviendo a edificar, que es lo que estamos siendo llamados. La mejor ilustración para esto es la iglesia de Hechos 2. ¿Se acuerdan la iglesia que estudiamos en Hechos 2? Dice que todos los que habían creído estaban juntos, tenían todas las cosas en común, vendían todas sus propiedades y sus bienes y compartían con todos según la necesidad de cada uno. Día tras día, continuamente unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo. El Señor añadía cada día el número de ellos, los que habían de ser salvos. Entonces, ¿de qué debemos de arrepentirnos? De no estar en el propósito de Dios, de no estar edificando de no estarte edificando tú como su iglesia santa. Tú dices, ¿cómo tiene que verse mi arrepentimiento? Señor, vuélveme a tu propósito. Segunda cosa que les llama este profeta. Les dice: sí, han perdido el propósito por el cual vinieron, que es edificar la casa, pero han perdido sus prioridades. La prioridad de uno no es la que tú marcas en tu agenda como prioridades, sino es aquellas cosas que realmente le das más valor, que le dedicas más tiempo, que le dedicas más esfuerzo. Hay prioridades que no son malas, pero se vuelven malas porque toman el lugar del Señor. Ellos decían en el versículo 4 de Ageo 1:9, si puedes regresar, de Ageo 1, perdón, el versículo 4: ¿es acaso tiempo, les dice el Señor, para que vosotros habitéis vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? ¿Cuál había sido la prioridad que ellos habían adquirido? Llegaron a Jerusalén, vieron que no estaba tan fácil. Jerusalén ya había sido poblada por otros,
No estaba tan fácil la reconstrucción y se dedicaron a artesonar sus casas. Fíjate que esa palabra casa artesonada es bien interesante. Es una casa adornada. Le habían dedicado, o sea, tenían el tiempo, tenían el recurso para ponerle madera, para ponerle adornos. Eso de adornar las casas, hay hasta un canal de televisión dedicado a eso, ¿cómo se llama? Adornar la casa. Es una pasión a las señoras. Quizás le llame más la atención esto que dice. Mira, no tiene nada de pecaminoso que tú arregles tu casa, que tú te dedicas a tu casa. No vaya a salir ningún padre de familia, ningún esposo de aquí diciendo, no, pues ya dijeron de que no hay que preocuparnos por la casa y que se caiga el techo, ya no voy a cambiar alfombra, ni voy a poner los aires. No se trata de nada de eso. Se trata de que ellos llegaron con un propósito, pero su prioridad se volvió sus cosas, sus intereses, antes que los intereses del Señor. Incluso dice un predicador que había hipocresía en sus corazones, porque ellos decían que no había llegado el tiempo para edificar la casa, pero aparentemente sí tenían tiempo para adornar sus casas. Tenían recursos, tenían habilidad y tenían tiempo. Entonces Dios les llama la atención a través del profeta Ageo y les dice, ¿por qué dices que no ha llegado el tiempo? El problema es la importancia que tiene mi casa, la importancia que tiene Dios para nuestras vidas. Sus casas estaban como prioridad, lo material, buscar lo material se había vuelto una prioridad, ya que dice el versículo 5 de Ageo 1, ahora pues así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, sembráis mucho, pero recogéis poco, coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis. Y luego les repite, ¿qué estaban haciendo? Sembraban. Ellos trabajaban, llegaron con un propósito definido, pero se enfocaron, vieron prosperidad. Y qué fácilmente es vivir para trabajar y no trabajar para vivir. El señor Núñez tiene ahí un DVD que por cierto ahí lo tenemos, que él le ha puesto el trabajolismo. Es cuando ya tú vives enfocado para lo material. ¿Es malo trabajar? Claro que no. Dice que todo lo que hagamos lo hagamos excelentemente para el Señor y debemos de ser provisión. Pero el problema era que ellos vivían para eso. Pero lo más triste de que los llama al arrepentimiento, no es tanto dejen de trabajar, sino pongan al lugar que le merece al Señor. Pero lo más triste es que el Señor repite en varios versículos, ¿saben qué es lo que ustedes están haciendo? Se les va en un saco roto, en una bolsa rota. Y esa es la tragedia de la época moderna, del materialismo. Hasta hay una frase que dice, entre más gano, más gasto. Nunca estaremos satisfechos. Nunca, si te preguntaran a ti que si tu salario está bien, seguramente dirías, no, pues necesito un poco más. Porque Dios ha dejado que nada de este mundo sacie, sino solo Él. Cuando vivimos para otras prioridades nos daremos cuenta que le responderemos cosas como estas al Señor. Estoy muy ocupado en la universidad. Estaré dispuesto a servir en la iglesia cuando termine mi carrera. Cuando los niños crezcan voy a tener oportunidad de ver en qué área puedo servir. Cuando me asciendan en mi trabajo y gane más, entonces voy a poder ofrendar a la iglesia. Cuando termine la temporada en la que estoy haciendo un deporte, entonces voy a poder asistir los domingos. Ponemos otras prioridades. Con mucho respeto te digo, hermanos, si no te puedes levantar temprano el domingo para venir a adorar al Señor, pero sí puedes hacerlo el día lunes para ir a tu trabajo, es probablemente porque el valor que le has dado en tu corazón a tu trabajo es mayor. Si no puedes ser puntual y excelente en la iglesia, en tu grupo de casa, ahí estás diciendo, esto no es mi prioridad.
si no puedes servir con fervor, pero sí puedes ir al deporte con fervor. Hasta el ejemplo, parece que a algunos puede sonarles tonto el ejemplo pero lo hemos mencionado a veces, cómo nos emocionamos por un equipo, por la selección. Y cuando estamos diciendo, tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso, nos quedamos con reservas. Entonces el llamado fue claro: arrepiéntete volviéndote al propósito y arrepiéntete poniendo a Dios por tu prioridad. Segundo punto de este mensaje: ¿cómo fue la respuesta del pueblo? ¿Cómo respondieron? Y la respuesta la encontramos en el versículo 12 del capítulo 1, si tienes ahí tu Biblia. Respondieron en arrepentimiento, pero el arrepentimiento es como el lema que teníamos en una serie que tuvimos: la fe se vio, la fe se ve, el arrepentimiento se vio en ellos. ¿Cómo? Versículo 12: y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor su Dios y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios les había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Versículo 14: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. ¡Qué bueno! Eso es lo que queremos nosotros, que con todas estas predicaciones que hemos estado trayendo de vuélvete al Señor, arrepintámonos, busquemos su rostro, que no entren por un oído y salgan por el otro, y que nomás seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores. El pueblo, su arrepentimiento se vio ¿en qué? En dos cosas. Dice, es sencillo: obedecieron, y segundo, pusieron manos a la obra. La obediencia a la voz del Señor es fundamental para que ocurra un avivamiento. Dios está mandando su palabra. No consideres que son nuestras palabras. No me escuches a mí en esta hora, con todas las limitantes que tengo. Escucha lo que la palabra de Dios te está trayendo. Y cualquiera sea de esas áreas que Dios te esté trayendo, volverte a tus prioridades, volver al propósito del Señor. Escucha la voz del Señor. Dice, escucharon la voz del Señor y obedecieron. Jesús dijo: ¿por qué me dices Señor, Señor, y no haces lo que te digo? Ese es un mal que tenemos los cristianos. Escuchamos, sabemos, pero no hacemos. Dice Santiago: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, que se engañan a sí mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro en un espejo y después se olvida. Ser hacedor de la palabra. Muchos, y yo también batallo cuando en la Biblia batallo para conciliar la gracia con la obediencia, porque no queremos caer en un estado de decir: yo obedecí e hice cosas y entonces por eso vino un avivamiento del Señor. No estoy diciendo, fíjate, quiero quedar bien claro en esto, que porque obedezcas Dios va a hacer algo, sino que estoy diciendo que el arrepentimiento se muestra en que tú obedeces, en que tú das el paso, y Dios va a dar la gracia para que haya bendición, para que haya de su fluir, como mirábamos el domingo pasado, para que las ventanas de los cielos sean abiertas. Lo que podríamos hacer cuando Dios nos amonesta con su palabra, en lugar de rechazarla, de cuestionarla, debería de ser ponernos en la postura correcta. ¿Y cuál es la postura correcta ante la palabra de Dios? ¿Sabes cuál es? La que tuvo la Virgen María. Y es: habla, oh Dios, que tu siervo oye. Habla, Señor. Hágase conmigo conforme a tu voluntad. Yo no sé qué te está pidiendo el Señor,
Pero en esta mañana, si quieres dar un paso de arrepentimiento, el Señor te dice, obedece a lo que Él te está pidiendo. Lo que sea que Él te esté pidiendo es, Señor, haz conmigo conforme a tu palabra, a tu voluntad. La obediencia al Señor, mira esta definición, es una disposición voluntaria a su señorío. Una disposición voluntaria a su señorío. Él es Dios. Nosotros somos sus siervos. Él es el Rey. Él puede decir lo que sea y nosotros nos tenemos que cuadrar ante Él y decirle, Señor, así sea. No esperes que va a haber un avivamiento si estás batallando para decirle, así sea, Señor. Dice la palabra de Dios que el pueblo temió delante del Señor. Y esto es similar a cuando alguien le teme a su rey. Piensa en la época de las monarquías. Un rey, ¿tú crees que un servidor del rey tenía opción de decir, ¿me puedes servir agua? Podía decir el rey. Y el servidor podría haber dicho, te la llevo más tarde o más al rato. ¿O sabes que estoy muy cansado ahorita? ¿Podrías venir a edificar mi recámara? ¿Podrías venir a pintar mi recámara? No, es que estoy edificando la mía. En estos tiempos, la desobediencia en las empresas genera probablemente a las repetidas faltas un despido. Pero en ese tiempo generaba el menosprecio o la ejecución o la cárcel por no obedecer al rey. ¿Qué esperas tú de tus hijos? Si tú les dices, ven, y te dicen, espérate, solo termino de jugar el juego de video. Que vengas, que está servida la comida. Solo termino de jugar, mamá. ¿Es eso obediencia? No lo es. ¿Qué crees que espera el Señor de nosotros? Obediencia inmediata, gozosa. Y decir, aquí estamos, Señor. Este es nuestro arrepentimiento, Señor. ¿Qué quieres que hagamos, Señor? ¿Cómo puedo edificar más tu iglesia, Señor? ¿Cómo puedo edificar más mi vida? Y no solo es obediencia, sino que dice, pusieron manos a la obra. ¿Qué tal si se hubieran arrepentido y hubieran llorado y estuvo hermoso el mensaje del domingo pasado en donde nos llamaba el Señor al arrepentimiento, pero lo vamos a aplicar un poco en nuestras vidas? ¿Qué tal si nosotros decimos, sí, yo me necesito arrepentir, necesito poner mis prioridades delante del Señor, necesito venir temprano, pero te vuelves a quedar dormido, vuelves a menospreciar a tu hermano, a tu hermana, vuelves a poner a lo material como tu Dios, con D minúscula? ¿Qué pasa? Pues no diste el paso. Dice que pusieron manos a la obra. Y entonces el avivamiento en los tiempos del profeta Ageo fue que Zorobabel, y esto es un llamado a los líderes, Zorobabel era el gobernante, Josué era el sacerdote. Si tú eres líder, no pienses líder de grupo de casa, si tú eres líder de tu casa, ¿a quién crees que Dios está llamando? Al papá, a la mamá, a los líderes de grupo de casa. Dios nos está diciendo, agarren el martillo, agarren la piocha, lo que se necesite, y pongan manos a la obra. No sé si no saben qué es esa palabra, es el pico. Porque vi que el pastor Carlos dijo la piocha. No es la piocha. Sí, ese es el pico, el que es pico de un lado. Ya verás, hermano Rubens, que hay variación en los lenguajes y las expresiones. Agarra. ¿Qué más crees que agarraron? Incluso dice un versículo que la escoba, lo que sea, que dice que hubo un versículo que lo llamaron a estar con la espada en una mano y con la otra trabajando, y por familias. Pues el chiquito le pasaba el agua, el papá con la espada, así. Mira, esta es una ilustración de lo que Dios quiere que hagamos para que acontezca un avivamiento. Arrepentimiento es lamentarnos por el pecado, es llorar por el pecado, pero es obedecer también, y es decir, aquí está mi vida. Decía Agustín de Hipona, Señor, danos lo que pides o danos lo que demandas. Dios está demandando muchas cosas de nosotros y la verdad yo me veo incapaz, pero ¿sabes qué está?
con la demanda del Señor está la gracia de Dios. Y tú le puedes decir: Señor, dame manos para el necesitado, dame pies para el evangelio, dame recursos para ser de bendición, dame palabras para hablarle a otros. ¿Le has pedido eso al Señor? ¿Le has pedido: bendíceme, pero para qué? Para ir a la Riviera Maya estas vacaciones. Pues no es pecado. Pero alguna vez le has dicho: bendíceme para ser de bendición. ¿Alguna vez le has pedido: Señor, así como Moisés era tartamudo y tú le diste palabra, abre mi boca para predicar tu evangelio? Así como dice que Miriam tomó el pandero y danzaba delante de ti, le has pedido: lléname de cantos de alabanza para cantarte, lléname de dones para orar por otros y que haya bendición. Pídele, porque mira cómo dice el Señor. Entonces hemos visto el llamado, la respuesta del pueblo. Ahora miremos qué hizo el Señor. Cuando nos ponemos en esa postura, el Señor dice en el versículo 14: y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel y de todo el pueblo y de Josué. ¿Sabes qué hace el Señor? Cuando nos ve en la postura correcta, cuando nos ve dispuestos a Él, cuando nos ve diciendo: Señor, no podemos hacer nada, Señor, ni producir nada. Si tú quieres visitar esta iglesia, lo único que nosotros te decimos es que estamos arrepentidos, que aquí están 2 manos, que aquí está una boca, si te sirve, Señor. ¿Sabes qué dice el Señor? Él despierta, Él nos alienta, pues. Platicábamos con Abelardo de este texto y me dice: me gustó la ilustración que me dio y se las paso, está del pastor Abelardo. Dice: es como subirte a un barco y que de pronto viene el viento a favor del Señor. Ya Carlos ha usado esta ilustración, pero hay que subirse al barco. ¿Y te acuerdas Pedro cómo le dijo? Echa las redes, échalas. No, pues ya estuve trabajando toda la noche. Sí, pero ahora vas a echar las redes y va a estar el favor mío contigo, porque yo estoy presente. Es la postura correcta, es lo que le enseñamos a los niños en la escuela dominical, Efesios 6. Ustedes obedezcan y honren a sus padres y van a estar en ese círculo de bendición. Yo sí quiero ver que Dios avive esta iglesia, y no estamos hablando de una experiencia emocional, aunque incluye las emociones. No estamos hablando solo de un buen culto de alabanza, aunque incluirá cultos de alabanza gloriosos. Pero lo que estamos queriendo es ver la gracia de Dios en esta nación, en esta iglesia, en mi vida, en mi familia. Entonces lo que puedo hacer es venir arrepentido y decirle: Señor, aquí estoy, ¿en qué puedo poner las manos a la obra? Bendíceme tú, Señor. Y dice que Dios despierta a su pueblo. Los avivamientos, otro nombre de los avivamientos ha sido el despertar, un despertar. Por ejemplo, el de 1700 en los Estados Unidos se llamó el Great Awakening, el gran despertar. ¿Por qué? Porque un avivamiento no lo necesita el no cristiano, él necesita convertirse. El avivamiento es la iglesia que se está muriendo, que está desfalleciendo, que está dormida, que está acomodada, que estamos en las casas artesonadas. Entonces Dios dice: ok, tú arrepiéntete y yo prometo despertarlos a ustedes. Y yo prometo restaurarlos a ustedes. ¿Cuál es la respuesta del Señor en un avivamiento? Dios despierta personas. Tuve el enorme privilegio una vez en El Salvador, en mi país, de ir a una iglesia pequeña y me invitaron a llevar un mensaje de la palabra, y cuando estaba al final sentí hacer un llamado a personas que tenían años congregándose, pero que realmente no habían sido nacidas de nuevo. Yo no sabía, pasó una señora, lloró y todo, y luego me llamó el pastor de esa localidad, de esa iglesia, y me dice: ¿sabes que esta señora fue casi la fundadora de la iglesia? Como 1 mes o 2 meses después nos tocó ir a su funeral, una anciana. Y yo le di tantas gracias a Dios, no como esa gente que dice: yo gané un alma, no,
porque me permitió estar presente ese día que esta hermana Dios la salvó verdaderamente. Si tú estás adormecido aquí, si tienes años en la iglesia, pero ya se te hizo una rutina, créeme que a mí me gustan los domingos también porque pues es una iglesia cómoda, con climas, en el invierno está cálida, en el verano está fresca, salimos algunas familias a comer después y pues se hace bonito el domingo. Pero tú sabes que esa llama del fuego del Señor ya no está presente. Esta mañana Dios nos quiere despertar. Que Dios nos despierte. Y si tú también necesitas nacer de nuevo, deja la vergüenza a un lado. Si Dios te está diciendo como a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, aunque tengas años aquí. Eso es también lo que acontece en un avivamiento. Porque mira lo que Dios promete. Prometió su presencia, prometió despertarlos, pero prometió estar con ellos. Vamos al capítulo 2, por favor, hasta el versículo 4. Dice: pero ahora esfuérzate, Zorobabel, declara el Señor. Esfuérzate tú también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y esforzaos todos vosotros, pueblo de la tierra, declara el Señor, y trabajad. ¿Por qué? Porque yo estoy con vosotros, declara el Señor de los ejércitos. Un avivamiento no lo puede producir nadie. Ni siquiera que obedezcamos, ni que ayunemos, lo vamos a producir. Pero sí hay una relación en lo que dice aquí: ustedes esfuércense y yo prometo estar con ustedes. Dice el Salmo 127, y este es un versículo que podemos aplicar en avivamiento. Dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Es vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Nuestros esfuerzos no son nada, pero aquí a la vez se concilia el esfuerzo con la promesa. Es como Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, esfuérzate en la gracia. La gracia es lo que ya nos fue dado. El favor de Dios ya está para nosotros, ya Él nos impartió la gracia de ser salvos, la gracia de tener su presencia en medio nuestro. Nosotros nada más tenemos que creer y esforzarnos en esa gracia, como ya lo vimos. Y Él promete, como su respuesta, despertar corazones, y promete estar con nosotros. Moisés le dijo una cosa al Señor, le dijo: Señor, si tú no vas a ir con nosotros, no nos saques y no nos lleves a esa tierra prometida. ¿De qué nos sirve ser una iglesia si la presencia del Señor no está en medio de nosotros? Que tú le puedas decir eso: Señor, gracias por esta promesa de estar presente. Yo he estado mencionando en los tiempos de alabanza la presencia del Señor, y todos podrían preguntarse: pues si la presencia de Dios, ¿que a poco Dios no está en todo lugar? Sí, Él está en todo lugar. Esa es la omnipresencia del Señor. Pero cuando Dios promete, lo que nos referimos con la presencia presente del Señor, es la manifestación gloriosa de Él en medio nuestro, perceptible en nuestro espíritu, en todo nuestro ser. ¿Cómo? Manifestándose en arrepentimiento, en adoración, en admiración. Eso anhelamos, que Él esté presente. Yo a veces lo menciono en la alabanza, pero quería hacer esta aclaración porque digo: busquemos la presencia de Dios, pidamos que el Señor sea glorificado, queremos sentir su presencia. Y tú quizás te preguntas: ¿qué es eso? Yo la primera vez que escuché que iba a haber una reunión de buscar al Señor, o de buscar la presencia del Señor, tenía como 12 años. Y fui con mi mamá a la reunión. ¿Y por qué van a ir a buscar al Señor? ¿Y dónde está el Señor? Y decían eso: vamos a buscar al Señor, vamos a buscar al Señor. Pues no entendí qué era.
Cuando buscamos la presencia de Dios no es porque está perdida, Dios está en todos lados. Está en el cielo, en el universo, está debajo del agua, dice, está en todos lados. Pero buscamos la manifestación de su gloria. La presencia del Señor es su gloria, su majestad, sus atributos, su belleza. Que dice que cuando construyeron el primer templo, los hombres que construyeron el primer templo, Salomón llamó a los sacerdotes y le iban a ofrecer un culto del Señor, y descendió la presencia de Dios, y dice que ni pudieron tocar ni una alabanza porque cayeron con sus rostros en la tierra. ¿Sabes cómo sería una buena traducción de la presencia del Señor? Es la gloria del Señor, el peso de su gloria. Su gloria, haz de cuenta, algunos casi todos tenemos algunos atributos y defectos. La mayoría tenemos más defectos que atributos. Dios tiene muchos atributos, no tiene ni un defecto. Él es santo, Él es dadivoso, Él es perdonador, Él es misericordioso, Él es justo, Él es rey, Él es soberano. Pues la gloria de Dios es la suma de todos esos atributos. Es como el brillo de todas las bellezas de Dios. Y cuando Él dice, yo prometo estar con ustedes, solo recuerdo cuando en la iglesia de los Hechos Él lo cumplió. Les dijo, no se vayan a mover de Jerusalén, porque yo me voy, yo voy a ascender. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones. Y yo les prometo algo, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y donde dos o más estamos reunidos en su nombre, Él está allí. Si tú estás con tu esposo o con tu esposa buscando al Señor, Él está allí. Y si esta mañana hemos venido a clamar su presencia, ¿sabes qué? Él dice, pídeme. Que si tú eres un padre malo y tu hijo te pide un pan, no le darás una piedra. Si tú me pides el Espíritu, yo te lo daré. Porque mira, Él promete, fíjate, la respuesta del Señor es despertarnos, estar con nosotros, y luego promete su Espíritu Santo desde el Antiguo Testamento. Mira, versículo 5 del capítulo 2, conforme a la promesa que os hice cuando saliste de Egipto, mi Espíritu permanece en medio de vosotros. No temáis, no temáis. La semana pasada vimos en Joel 2 que el Señor había mandado disciplina, había mandado las langostas, se habían comido la cosecha, pero les decía, vuélvanse a mí, rasguen sus vestidos, lloren delante de mí los sacerdotes, los padres de familia, y cuando se vuelvan a mí, sucederá esto en aquellos tiempos, que yo derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Hermanos, esa profecía se cumplió, como bien dijo Alex, en el capítulo 2 de Hechos, en el derramamiento del Espíritu Santo. Pero nosotros creemos que esa profecía es vigente para estos tiempos, para la iglesia. Su Espíritu debe de ser anhelado por nosotros. Su Espíritu debe de ser buscado por nosotros. Y queremos el derramamiento de su Espíritu Santo en medio nuestro. Es nuestro anhelo que Dios nos permita tener su presencia gloriosa, que experimentemos la llenura del Espíritu Santo, y en estos días consecuentes estaremos hablando de eso. Señor, danos de tu Espíritu. Estaremos explicando un poco más qué es pedirle eso al Espíritu Santo, pedirle al Señor el Espíritu Santo. Y yo sí quiero hacer un llamado para las personas que nos visitan aquí. Si tú estás hoy por primera vez o estás escuchando este audio por internet y nunca has tenido el enorme privilegio de tener a Cristo en tu corazón, yo te quiero decir que este mundo no satisface. ¿Viste este pueblo, como lo vimos en los primeros versículos, que construían casas, que ganaban salarios, pero estaban insatisfechos? Porque el hombre solo puede ser llenado por aquel que lo diseñó.
Y este versículo dice que el Espíritu Santo de Dios está prometido para los que son sus hijos. Y si tú nos estás visitando, Dios te promete a ti que si corres a Cristo y te arrepientes de tus pecados y le das tu vida a Él, Él también va a poner su Espíritu dentro de ti. Y tu vida va a tomar un significado. Y ya no vas a sentir ese vacío, sino que vas a vivir para un Dios verdadero. Todos los que hemos conocido a Dios, te podemos testificar aquí que en los momentos que falla todo, que en los momentos que ya no hay nadie, Dios ha estado con nosotros. Por eso te animo a que corras a Cristo. Y para todos nosotros que somos pueblo del Señor, hermanos, los animo y me animo a mí. Arrepintámonos y reedifiquemos y volvamos a los propósitos del Señor. Porque la última promesa que hace es tremenda, es hermosa. El versículo 6 del capítulo 2 de Ageo. Porque así dice el Señor de los ejércitos: una vez más, dentro de poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra firme, y haré temblar a todas las naciones. Vendrán entonces los tesoros de las naciones, y yo llenaré de gloria esta casa, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Y el versículo 9 dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, dice el Señor de los ejércitos, y en este lugar daré paz, declara el Señor. Los ancianos que habían visto la destrucción del templo 70 años antes decían: es que no ha habido un templo, no ha habido un edificio tan glorioso como el de Salomón. Y esta profecía se cumplió literalmente, inmediatamente para Israel. Construyeron el templo de Zorobabel, y aunque no fue mejor que el de Salomón, lo que fue mejor es que Dios tuvo agrado sobre ellos. Y luego Herodes construyó un templo hermoso y grande. ¿Y sabes quién llegó a ese templo hermoso y grande? El Hijo de Dios, la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Ya no el arca del pacto, ya no la columna de fuego, Jesús. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Mayor que este templo soy yo. Y aunque el templo de Herodes también se destruyó y es el que queda solo un muro, que es el que se llama Muro de los Lamentos, hubo una gloria mayor, que es la gloria de la iglesia. La iglesia es aquella que tiene la presencia del Señor. Y sin ese templo santo, sin esas cortinas santas, solo entraban una vez al año. Nosotros tenemos la bendición de la gloria de Dios presente en medio nuestro. Pero ¿sabes qué? Esto no se acaba aquí. Dios ha prometido una mayor gloria para su iglesia. Y un día le veremos cara a cara. Y un día dice que ya no habrá dolor ni lamento, sino que en medio de la ciudad estará el árbol de la vida y en medio estará Jesús. Cuando este texto dice la gloria de la casa será mayor que la primera, yo solo te puedo animar y decir: Señor, queremos más gloria tuya. Señor, si el año pasado te conocí un poco, si el año pasado te serví un poco, este año quiero ver más de tu gloria, Señor. Y llegaremos al cielo y dice que será infinito, eterno, y irá creciendo la experiencia con la gloria de Dios. Yo anhelo esto, hermanos. Yo anhelo ver su gloria y su esplendor. Así que la conclusión de este mensaje es: el llamado de Dios para nuestras vidas es arrepentirnos, de poner otros propósitos, de poner otras prioridades,
Pero nuestra respuesta tiene que ser: aquí estoy, Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad, quiero obedecerte, ayúdame a caminar en fe. Y la promesa es: yo estaré con vosotros, yo los despertaré y yo mandaré una mayor. El siguiente mensaje es una producción de la Iglesia Gracia Soberana de Ciudad Juárez.